Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos realmente están alegres en esta noche de estar en la presencia del Señor? Estar en la casa de Dios siempre es una gran alegría, porque dice la palabra del Señor que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ellos. Entonces realmente es mejor estar en la casa del Señor. Reciban un saludo cordial de parte de nuestra iglesia, Centro Evangélico Internacional, ubicado en la ciudad de Gainesville, Georgia, al norte de la ciudad de Atlanta. Me da mucho gusto ver a muchos de ustedes que eran jóvenes, adolescentes cuando yo estaba aquí, y ahora son líderes de la iglesia, sirviéndole al Señor. Por eso siempre tenemos que creer en los jóvenes, que tienen un gran potencial y que el Señor los puede usar grandemente para honra y gloria de su nombre. Dios les bendiga. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición por la palabra que habremos de recibir en esta noche. Oremos. Señor, en esta noche reconocemos la grandeza de tu nombre. Tu palabra dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Tu palabra dice que delante de tu presencia se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en esta noche, Padre, no queremos honrar absolutamente a nadie más que a Jesucristo. No queremos dar ni la apariencia en nuestra predicación, en nuestra alabanza, de que estamos adorando al Dios de las tinieblas. En esta noche queremos, desde lo más profundo de nuestro corazón, exaltar al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, te rogamos una bendición por todas las naciones de América Latina, por los Estados Unidos, por Canadá. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de millones de personas que a través de este continente continúan embriagados y cegados espiritualmente por este sistema político-religioso que pervierte el Evangelio de Jesucristo. Te rogamos en el nombre de Jesús que podamos traer luz por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Y los que no han traído sus Biblias, el día viernes tienen que venir con sus Biblias. Porque no tener una Biblia en la casa del Señor es como enviar a un soldado a la guerra sin su fusil. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ver nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 1 al 5, y veremos lo que dice la palabra del Señor en esta noche. Cuando lo tienen, vamos a leer todos juntos. Recuérdese que esta noche venimos a aprender ¿qué cosa? ¿Qué venimos a aprender esta noche? No. ¿Qué venimos a aprender? Venimos a aprender la palabra de Dios. Vamos a preguntarle a toda la congregación, ¿qué venimos a aprender esta noche? ¿Qué debemos de tener listo en nuestras manos para poder estudiar esta noche? La Biblia, la palabra de Dios, el libro inmortal. No hay mensaje más importante sobre la faz de la tierra, ni mensaje más poderoso, ni más completo en el universo entero que la Biblia, la palabra del Señor. Por ello necesitamos leer con reverencia la palabra del Señor. Leamos lo que dice las Escrituras. Quiero que pongan atención a la lectura de la palabra del Señor y a los detalles que la palabra de Dios nos presenta en esta noche. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuántas copas tenía en la mano? ¿Qué le iba a mostrar? Dice la palabra del Señor. ¿Contra quién? Y esta ramera está sentada sobre ¿qué? Verso siguiente, ponga atención. Con esta ramera sentada sobre muchas aguas, han fornicado ¿cuántos reyes de la tierra?
Respondan todos, por favor. ¿Cuántos reyes de la tierra han fornicado con esta ramera? Todos. Y los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cuántas personas sobre la faz de la tierra se han embriagado con el vino de esta fornicación? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas personas? Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De qué color era la vestimenta que tenía la mujer? Escarlata. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia? ¿Cuántas cabezas? La palabra cuernos representa gobiernos y naciones de la tierra. 10 cuernos, ¿cuántos gobiernos representan? 5 cuernos, ¿cuántos gobiernos representan? ¿Cuántos? 2 cuernos, ¿cuántos gobiernos representan? No, eso es adulterio. Hace 2000 años, el Dios de la Biblia pronunció juicio sobre una ciudad en particular que está sentada sobre 7 montes o 7 colinas. Esos 7 montes o 7 colinas se llaman Palatinus, Capitolinus, Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Celius y Aventinus, de acuerdo a la Enciclopedia Británica, edición electrónica de 1984 y 1999. Dentro de la ciudad de Roma, la capital de Italia y ciudad de emperadores, se encuentra una pequeña ciudad con reputación internacional de estado político y diplomático. Esa ciudad, con calidad de estado político, se encuentra ubicada en la colina Vaticanus y rodeada de otros 7 montes o 7 colinas. Su tamaño es de 108 hectáreas de terreno y está ubicada en medio de un laberinto de patios y pasillos secretos. El Vaticano es un estado político y religioso y sede central del sistema católico romano, no de la iglesia, sino del sistema católico romano, porque en la Biblia solamente hay una iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Y la iglesia es una virgen y no una mujer. ¿Está claro? La iglesia de Cristo es una virgen y es pura. Y ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Pero este sistema político religioso no es la iglesia de Jesucristo. Es una ramera, es una prostituta que ha prostituido y ha pervertido el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Vaticano tiene su propio sistema de teléfonos, de correos, su propia estación de radio, de televisión, su propio periódico, Le Observatore Romano, y 40 guardias suizos que cuidan al Papa de turno. El Vaticano posee su propio sistema bancario y acuña sus propias monedas y tiene sus propias tiendas y farmacias. Y todos los gastos y operaciones bancarias son realizadas en el más absoluto secreto. El Papa es el jefe ejecutivo del Vaticano con poderes legislativos y poderes judiciales. Según la Enciclopedia Británica, ponga atención a esta información, según la Enciclopedia Británica, 5 de esos 7 montes o colinas son áreas pobladas con monumentos, edificios y parques. Y sobre los otros 2 montes se encuentra la alcaldía de la ciudad de Roma y un sitio arqueológico. Todo esto con el objetivo de desmentir la palabra de Dios,
de que ahí no existen 7 colinas. Pero la palabra de Dios ha declarado que esta mujer está sentada y rodeada sobre 7 montes. Ahora, cuando nosotros, oye bien esto, cuando nosotros llegamos a conocer la palabra del Señor, encontramos que la palabra de Cristo contradice al sistema católico romano. Y el sistema católico romano contradice la palabra de Dios. Y dos cosas que se contradicen no pueden ser las dos cosas correctas. Y aquí es donde todo católico tiene un dilema en su vida. Cuando encuentra esta contradicción, es donde la persona empieza a tener dificultades para creer en Jesucristo. Porque en ese momento la persona, creyendo que podía estar de los dos lados y aceptar las dos cosas para vivir con Cristo, se encuentra que ahora tiene que tomar una decisión. Tiene un dilema. El dilema consiste, o cree al sistema católico romano y sus doctrinas, o cree a la palabra de Jesucristo, pero no puede creer a las dos al mismo tiempo. Hay personas que me dicen, yo voy a morir con Jesús y con María. Usted no verá a ninguno de los dos. Tiene que morir con quién una persona para poder ver a María. Tiene que morir solamente con Cristo, no con nadie más. Porque el único camino al cielo no es María, no es el Papa, no son los sacramentos, no son las doctrinas católicas romanas. El camino al cielo se llama ¿quién? Repítalo otra vez. ¿Quién es el camino al cielo? ¿Qué nos dice Juan 14:6? Jesús dice, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos vienen al Padre sin Cristo? Nadie puede venir al Padre sin Cristo Jesús. Déjeme decirle una cosa. Las Naciones Unidas prepara una ley en este momento donde será absolutamente prohibido a través de todo el mundo continuar proclamando que Jesucristo es el único camino de salvación. Las Naciones Unidas, a través de la presión del sistema católico romano, de este sistema político, quiere unir a todas las religiones del mundo con el propósito de eliminar la predicación del Evangelio de Cristo para que las personas no sean salvas. Vamos a ver en primer lugar, el primer aspecto importante, la definición del término Vaticanus. La palabra Vaticanus es una palabra que procede del idioma latín, del idioma clásico, del latín clásico. Hay dos maneras de traducir una palabra de un idioma a otra. Una es una traducción y la otra es una transliteración de la palabra. Por ejemplo, la palabra computadora es una palabra inglesa. Y en español nosotros no tenemos realmente un equivalente. Entonces lo que se hizo con la palabra computadora, se castellanizó la palabra computer y se le puso computadora. Es una castellanización del término computer. Cuando se castellaniza un término, se esconde el significado de la palabra. Por ejemplo, la palabra table. No se puede castellanizar, no le podemos decir teibolo, porque nosotros tenemos un equivalente en español que se llama, y mesa es ¿qué cosa? Una tabla cuadrada, plana, con 4 patas o redonda en algunos casos. ¿Ok? Entonces la palabra table en español se llama mesa. Si usted va al diccionario regular de significados y busca la definición del término Vaticano, le va a decir que la palabra Vaticano significa lugar o palacio donde vive el Papa. Y eso es todo. Cuando nosotros vamos a estudiar en lingüística, hay una rama que se llama la etimología. Y la etimología se encarga de estudiar el origen de las palabras, su significado y su composición etimológica. Y es cuando realmente nosotros podemos saber el significado verdadero de una palabra. Ahora ponga atención, el término Vaticanus en latín clásico está compuesto de dos raíces etimológicas que son vate
con B pequeña, no bate de batear, sino bate con B pequeña, que significa adivinación, y la palabra cano significa brujería. Entonces, el término Vaticano en latín clásico significa lugar de adivinación y lugar de brujerías. En Apocalipsis capítulo 18, la Biblia nos enseña que donde está sentada la gran ramera es una guarida de demonios y de toda ave inmunda. Y si eso no le fuera suficiente, tengo un video filmado en el Vaticano que muestra todas las estatuas en el Vaticano y las pinturas llenas de demonios, de homosexualidad, de pedofilia, de crimen, etcétera, etcétera. Entonces podemos probar bíblicamente, etimológicamente y desde el punto de vista histórico y visual que el término Vaticano significa lugar de adivinación y brujería. La palabra vaticinar, si usted busca un diccionario, después de la palabra Vaticano va a encontrar la palabra vaticinar, y es una palabra derivada del término Vaticano. Y vaticinar significa pronosticar el futuro por medios ocultos. Vamos a ir ahora al versículo 2, una vez más, del capítulo 18 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 18. Quiero que lean todos junto conmigo. ¿Están listos? Leamos juntos. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En otras palabras, el Vaticano es el centro de todo el ocultismo que acontece sobre la faz de la tierra. El Vaticano es la fuente de toda la confusión religiosa que plaga a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, el centro de operaciones de Satanás y de todos sus demonios emana desde la ciudad del Vaticano, donde está el supuesto representante de Cristo, el Papa Benedicto XVI. En segundo lugar, veremos la Babilonia, la Biblia la describe Babilonia la Grande. En la presente disertación necesitamos acudir al estudio de datos geográficos, militares, políticos, diplomáticos, históricos, económicos, etimológicos y religiosos para poder describir y definir realmente la grandeza de este sistema político religioso que engaña a todos los gobiernos y a todas las naciones de la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, la palabra del Señor nos habla de una mujer depravada, de una mujer prostituta que fornica espiritualmente y políticamente con todos los gobiernos de la tierra. Esa mujer ramera representa la esencia de la apostasía espiritual al negar y corromper con sus hechos las doctrinas de la palabra de Dios por medios políticos y religiosos. Déjeme decirle una cosa muy importante. La fornicación espiritual genera un cariño falso hacia Dios, corrompiendo así el alma y el espíritu de las personas. En algunas partes de la Escritura encontramos que el Señor dice al pueblo de Israel, vosotros me amáis solamente de labios, pero vuestro corazón está ¿cómo? Lejos de mí. Dios necesita ver algo práctico en nuestra vida, si realmente nuestra vida ha sido transformada por la palabra del Señor. Pero este sistema político, de una manera falsa, pretende engañar al mundo con un amor falso hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que este sistema político religioso va sentado sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Déjeme decirle una cosa. La palabra bestia en el libro de Daniel, lo vamos a ver en un momento el pasaje bíblico, la palabra bestia significa gobiernos. Usted ha notado que la Biblia en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis siempre se presenta a través de símbolos, de animales, de bestias, y particularmente el término bestia significa gobiernos. Ahora,
la palabra del Señor nos dice que este sistema político va sentado sobre una bestia. ¿Qué significa eso entonces? ¿Sobre qué va sentado el sistema del catolicismo romano? Va sentado sobre los gobiernos. ¿Y los gobiernos qué poder tienen? Poder político. ¿Se da cuenta? Entonces, este sistema, ¿sobre qué poder se mueve? Sobre el poder de la política y no sobre el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no tiene aspiraciones económicas. La iglesia de Cristo no tiene aspiraciones políticas. La iglesia de Cristo no tiene aspiraciones de poder. La iglesia de Cristo solamente tiene una aspiración: honrar a Cristo y predicar el evangelio de Cristo y ganar las almas para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos creen eso? Gloria al Señor. La bestia que nos dice la palabra del Señor, las cabezas y los cuernos representan a todos los sistemas políticos de la tierra. Las muchas aguas sobre las que la ramera se sienta, dice la palabra de Dios, son los pueblos, las naciones, las lenguas que están representadas a través de este sistema político. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Note usted lo que dice la palabra del Señor. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a corroborar en la palabra del Señor que la palabra de Dios es el comentario mismo de la palabra del Señor. Si nosotros estudiamos cuidadosamente la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra de Dios es suficiente para nuestro conocimiento espiritual. ¿Cuántos creen eso? Aquí tengo en mis manos el Catecismo del Catolicismo Romano. Este libro fue publicado en el año 93 por la autorización de Juan Pablo II. Y este libro contiene todas las doctrinas y enseñanzas católicas romanas que deben de ser creídas por todo católico. Ya sea que la persona quiera o no lo quiera, debe de creer todas estas doctrinas. Quiero mostrarles 2 doctrinas que este sistema católico romano enseña, que pervierte la palabra de Cristo y enseña un mensaje erróneo en contra de la palabra del Señor. En el artículo número 460 del Catecismo Católico Romano, en caso de que usted lo quiera corroborar, dice estas palabras: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo de hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convierta en Hijo de Dios. Oye bien esto, lo que voy a leer a continuación. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Porque el Hijo del Hombre se hizo hombre para hacernos Dios. Veamos en la última parte, dice, que asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. ¿Cuántos dioses están sentados en estas sillas en esta noche? Levante su mano. ¿Cuántos dioses están sentados aquí? ¿Quién es el único Dios que existe en el universo entero? Le estoy preguntando a todos. Todos tienen que responder. ¿Quién es el único Dios que existe en todo el universo? ¿Que a quién merece la gloria y la honra? ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Hace millones de años, billones de años, miles de años, no sabemos exactamente cuánto tiempo fue. En el cielo se reveló un ser llamado Lucero, hijo de la mañana. Y él se rebeló contra Dios y fue arrojado de la presencia de Dios por pretender ser, ¿qué cosa? Su intención fue usurpar el lugar de Cristo.
suplantar a Cristo en el escritorio ejecutivo de Dios en el cielo, y por tal razón fue arrojado a la tierra. Más tarde, su intención de ser Dios no terminó allí, sino que en la pareja que estaba en el huerto de Edén, Adán y Eva, les dijo una mentira. ¿Cuál fue la mentira que les dijo? Que si ellos comían del árbol prohibido, ¿qué no iba a pasar? ¿Y qué iban a hacer? Como Dios. Todas las religiones del mundo, todas las religiones en la India, los budistas, los musulmanes, enseñan que las personas pueden llegar a ser dioses. La Biblia enseña que ese lugar ya está ocupado y no hay vacante. Porque la persona que ocupa esa posición, la ocupa desde la eternidad, por la eternidad y hasta la eternidad. Por los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos. ¿Cuántos creen eso? No hay lugar para otro Dios. En una ocasión un hombre le dijo a un niño que creía mucho en Dios. Le dijo, mijo, te voy a regalar una manzana si tú me dices dónde está Dios. El niño le respondió, yo te voy a regalar un barril de manzanas si me dices dónde no está Dios. Porque el Señor está en todas partes. Amén, hermanos. Él lo llena todo. No hay lugar para ningún otro Dios. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso a Jesús. El artículo número 795 del Catecismo Católico Romano nos dice, Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. Christus totus. ¿Lo escucharon? Cristo y la Iglesia son, por tanto, dice el catolicismo romano, el Cristo total. El catolicismo romano solamente ha existido por los pasados 1600 años. Pregunto, ¿Cristo estaba incompleto entonces por toda la eternidad pasada? Porque la Iglesia no estaba presente. ¿Es cierto eso? Entonces esta es una mentira. ¿De quién? ¿Pero quién está detrás de esta información? Satanás y todos sus demonios. Porque el Vaticano es una guarida de toda ave inmunda y de todo espíritu inmundo. Satanás controla el Vaticano, no Cristo. Donde el diablo se encuentra, Cristo no puede estar. Y donde Cristo está, el diablo tampoco puede estar. ¿Cuántos creen eso? Cuando en la vida de un católico empieza a venir el Evangelio de Jesucristo, los demonios empiezan a evacuar. Porque donde Cristo está, no puede estar Satanás ni ninguno de sus demonios. Continúa diciendo este libro, la Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esa realidad. Luego dice, felicitémonos y demos gracia por lo que hemos llegado a ser. No solamente Cristo, sino el propio Cristo. Cada sacerdote es un Cristo. El Papa es Cristo mismo en la tierra. Él cree que Él es Dios mismo en la tierra. Pero Él no es Cristo. Es realmente el anticristo. Está en contra de Cristo, usurpando el lugar de Cristo. Dice, hemos llegado a ser cristianos y también Cristo mismo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Entonces el catolicismo romano considera que cada sacerdote, cada católico es Dios. Él no es ordenado porque él fue a un seminario y estudió latín. Él llega a ser sacerdote por dos razones. Número uno, el obispo le impone las manos y por medio de esa imposición lo hace sacerdote solamente si el sacerdote responde a una pregunta que le formula en latín. Y le dice estas palabras cuando lo está ordenando. Tue alter Christus. En otras palabras le dice, tú eres otro Cristo. Si el sacerdote no responde que él es otro Cristo, no puede ser ordenado al sacerdocio. Y luego se le transfiere un poder. El poder de perdonar pecados y el poder de convertir el pan
y el vino en la Santa Cena, que son solamente para conmemoración de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y Él los convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Déjeme decirle una cosa. Dios, Cristo, no se deja manosear por manos inmundas de sacerdotes católicos romanos. Él se entregó por sí mismo en la cruz del Calvario de una vez y para siempre por nuestros pecados. Con un solo sacrificio, dice la Biblia, que Cristo hizo perfectos a los santificados. Todo el libro de Hebreos contradice al sistema católico romano. De ahí que los sacerdotes no estudian la Biblia para predicar. Ellos simplemente predican de un libro que se llama el Misal, que es producido en el Vaticano y traducido en 250 idiomas. El pobre sacerdote no puede estudiar la palabra de Cristo. Él estudia solamente filosofía y doctrinas y enseñanzas de hombres católicas romanas, pero no la palabra de Cristo. ¿Sabe por qué no les permiten estudiar la Biblia? Porque el día que un sacerdote empiece a estudiar la Biblia para predicarla al pueblo del Señor, ¿qué le va a pasar? Se va a convertir inevitablemente al Evangelio de Jesucristo. Porque esta palabra es peligrosa. La persona que la oye termina convertida al Evangelio de Jesucristo. De ahí que es peligroso llegar a una iglesia evangélica. Amén, hermanos. Porque la palabra es poderosa. Una vez que Cristo cautiva una vida, tú no te puedes escapar de Jesucristo, chiquito. No puedes. Porque el Señor es todopoderoso. Y cuando el Señor llama, no hay otros llamamientos, porque su palabra es verdadera. Dice la palabra del Señor entonces, versículo 2 del capítulo 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este versículo explica la situación que viven todos los gobiernos del mundo y todas las naciones de la tierra, incluyendo el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, el gobierno de Colombia, el gobierno de Nicaragua, etcétera, 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 etcétera. Todos los gobiernos de la tierra. Oiga bien lo que dice. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es muy importante observar esta definición. ¿Dónde se encuentra la prostituta? Geográficamente, ¿dónde se encuentra? En el Vaticano, en Roma. La Biblia nos enseña, según este versículo, que no es la prostituta la que busca a los gobiernos de la tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con la cual, ¿qué cosa? Han fornicado los reyes de la tierra. En otras palabras, cada presidente que es electo en cualquier país del mundo, en la primera visita que hace a Europa, va al Vaticano a visitar al Papa. En el Vaticano, ese presidente o cualquier artista de televisión o cualquier predicador como Benny Hinn, que ha tenido audiencias privadas con el Papa, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, que es la Constitución de la Iglesia Católica Romana, superior a la palabra del Señor, superior. En ese libro se encuentran los protocolos diplomáticos bajo los que una persona, un jefe de Estado o una personalidad puede hacer una visita al Papa en audiencia privada. Las personas no pueden solicitar la audiencia privada. El Papa los llama a una audiencia privada. Si cada vez que el presidente de los Estados Unidos va a Europa, al Vaticano, ha sido llamado por el Papa. En el protocolo, el Papa se encuentra sobre un trono con una tiara papal, una corona triple sobre su cabeza, con todas sus vestimentas de emperador, y el presidente que llega, en cuanto entra al cuarto donde está el Papa, tiene que hacerle reverencia, caminar hasta donde está el Papa, arrodillarse delante de él, besarle el anillo y llamarlo Santo Padre. Y luego empieza la plática que tiene lugar en esa audiencia privada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió,
Por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos asistió a un funeral de un papa en la historia. La razón, los Estados Unidos desde su fundación hasta el año 1984 no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero el presidente Reagan inició las relaciones diplomáticas ¿cómo? Enviando a su embajador. Él tomó la iniciativa y envió al embajador al Vaticano. Y luego el Vaticano respondió con un nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano ante los Estados Unidos. En el funeral de Juan Pablo II, si ustedes creen que los presidentes no se arrodillan delante del Papa, tengo las evidencias, un video del Vaticano, del funeral del Papa, y aquí se encuentra el cadáver de Juan Pablo II, ya muerto, y aquí se encuentra la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, de rodillas frente al cadáver. Aquí está el presidente Bill Clinton, George W. Bush padre, la esposa del presidente Bush y el presidente Bush actual, y detrás se encuentra el alcalde, exalcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Giuliani. Todos de rodilla de frente al cadáver de Juan Pablo II. Este hombre es poderoso, no solamente en vida fue poderoso, sino también fue poderoso después de muerto. El día del funeral de Juan Pablo II, 1/3 de la población del mundo se paralizó durante las 3 horas del funeral del Papa. Nunca antes vista en la historia del mundo. El día que Jesucristo murió y fue sepultado, ¿cuántas personas creen ustedes que llegaron al funeral de Jesús? Muy pocas personas. José de Arimatea, algunos cuantos ayudantes que bajaron el cadáver, lo prepararon, lo colocaron en el sepulcro, porque venía la hora del sábado de las 6 de la tarde y todo el mundo tenía que estar en sus casas, pero no en un cementerio. Y Jesús fue sepultado en el más grande anonimato de la historia. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La razón por qué tantas personas en América Latina no pueden entender ni recibir el Evangelio de Jesucristo es porque están embriagados con el vino de la fornicación de este sistema político y religioso. Déjeme decirle que este vino no es un vino de la uva, es un vino místico, es un vino espiritual. De ahí que nosotros tenemos la misión, y yo personalmente creo que Dios me ha dado la misión, de confrontar a cuánta persona cruza mi camino con el mensaje del Evangelio de Jesucristo y con esta enseñanza, con el propósito de sacarlos de ese espíritu de estupor para que puedan responder al llamado del Evangelio de Jesucristo antes que sea demasiado tarde. La corrupción política de toda América Latina, incluyendo la del señor Hugo Chávez, Daniel Ortega en Nicaragua, Fidel Castro en Cuba, el presidente de Venezuela, de Ecuador, el presidente de Bolivia, y la corrupción de todos los gobiernos de la tierra, y la embriaguez y la ceguera espiritual, no depende del poder del Espíritu Santo, depende del poder político. Pero la iglesia de Cristo, ¿de cuál poder depende? Del poder del Evangelio, del poder del Espíritu Santo y del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La manera en que se da la fornicación entre los gobiernos de la tierra y el Vaticano es a través de concordatos políticos. La palabra concordato en los libros de diplomacia internacional se usa exclusivamente para definir las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y un Estado político. En los pasados 1600 años de historia del catolicismo romano, se han firmado miles de concordatos secretos entre todas las naciones de la tierra. Déjeme decirle una nota importante. ¿Algún puertorriqueño aquí? Levante su mano, ¿algún puertorriqueño? ¿No hay ninguno? La razón por qué Puerto Rico no puede llegar a ser el 51 estado de los Estados Unidos es porque Puerto Rico tiene un concordato con el Vaticano,
donde el Papa es dueño de Puerto Rico, donde la religión católica es la religión oficial del Estado, y en el momento que los Estados Unidos observa el concordato con el Vaticano por medio de convertir al Puerto Rico en el 51 estado de los Estados Unidos, el catolicismo romano vendría a ser la religión oficial dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que el presidente de los Estados Unidos ha firmado un concordato secreto con el Vaticano. Y hay pastores que están solicitando una copia del concordato al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado niega extender una copia de este concordato. Hay un país en América Latina que quiere quitarse del hombro el concordato que tiene con el Vaticano, y es el país de Colombia. Uno de los últimos países que no se ha podido quitar el yugo del catolicismo romano. El problema de la guerrilla en Colombia, el problema de la droga, el problema de la corrupción política, el problema de la oscuridad espiritual, se debe a la presencia del clero católico romano en tierra de Colombia. Nosotros como cristianos tenemos que ir a las naciones para liberar a los pueblos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, oiga bien esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos hace libres? Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? ¿Qué es lo que nos liberta? Se lo voy a repetir. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos libera? No, oiga el texto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos libera? ¿Cómo? No les entiendo. Hay personas que tienen Biblia en sus casas. La Biblia es la verdad y nunca la han leído. ¿Qué es lo que nos libera? Oigan lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante que analicemos. Y el conocimiento de la palabra de Dios es la que nos liberta. Porque muchas personas tienen la verdad en sus casas y no la leen y no sirve para nada. Hasta que no llegamos a conocer ¿qué cosa? La verdad. Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo, erráis, ¿qué cosa? ¿Qué les dijo después? Ignorando ¿qué cosa? La palabra de Dios, las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar al pueblo católico? ¿Qué tenemos que hacer? Les tenemos que enseñar la verdad. Tienen que conocer la verdad. Si las personas dicen, yo quiero morir con Jesús y con María. Usted muere con Jesús y con María y usted no ve a ninguno de los dos. Porque aquí el mero mero no es María, es Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Díganle un amén fuerte a Jesús. Amén, gloria a Dios. Para ir concluyendo, podemos decir que el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 175 naciones de la tierra. Las 7 cabezas representan gobiernos que ya han existido en la historia del mundo. Tales son el Imperio de Egipto, el Imperio de Asiria, el Imperio Babilónico, el Imperio Persa y el Imperio de Grecia. El sexto imperio ya existía en los días del apóstol Juan, que fue el Imperio Romano. El séptimo imperio está ahorita en el proceso de formación y completación, que es la Unión Europea, el resurgimiento del Imperio Romano. El séptimo imperio, que es la Unión Europea, nació por medio de un tratado llamado el Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo del año 1957 por los países de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda. En este momento, la Unión Europea agrupa 27 naciones en total, cubriendo Europa Oriental y Europa Oriental.
Nosotros en este momento estamos viviendo en los días del séptimo imperio, que es el resurgimiento del imperio romano. El próximo imperio que viene es el imperio del anticristo, que será el octavo imperio. Veamos lo que dice el verso 11 del capítulo 17. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Hace unos años atrás, en las Naciones Unidas, hubo una reunión de jefes de Estado de más de 180 naciones de la tierra. Si Jesucristo viene en nuestros días, que yo creo que vendrá, el anticristo estuvo presente en esa reunión. Hay un hombre que se llama el Papa Negro. ¿Alguna vez han escuchado hablar del Papa Negro? ¿Alguien? Unos cuantos. El Papa Negro no es negro, es un alemán. Le llaman el Papa Negro porque usa una vestimenta negra, camisa negra, saco negro, pantalón negro, zapatos negros, con su cuellito aquí, y representa a la orden más sanguinaria de todas las órdenes religiosas católicas romanas, la orden de los jesuitas. Los jesuitas son la crema innata de la intelectualidad, y ellos tienen infiltrados a todos los gobiernos de la tierra, todos los sistemas políticos, todos los sistemas judiciales, todos los sistemas educativos, todos los sistemas económicos. El Vaticano extiende sus tentáculos para unir a todos los pueblos de la tierra y prepararlos para el reinado del anticristo. Hace aproximadamente 500 años, en España, en un lugar que se llama las Vasconcadas de España, un hombre llamado Ignacio de Loyola, San Ignacio, que de santo no tenía nada, era el hombre más perverso que ha habido en la historia, pero era el militar más condecorado de toda Europa. Y un día se reunió en secreto en un castillo que su padre le heredó, y en ese castillo elaboró un plan vasto, para instalar al Papa como el gobernante de todas las naciones de la tierra. Y por los pasados 500 años, la orden de los jesuitas ha trabajado con el propósito de instalar al Papa como el representante de Dios sobre la tierra y como el gobernante de todas las naciones del mundo. Déjenme decirle una cosa: el plan está cerca de ser completado. Yo creo que Jesucristo viene pronto. Tenemos que predicarle este mensaje rápidamente al pueblo católico, porque la influencia y el poder que el catolicismo romano ejerce sobre todos los gobiernos de la tierra trasciende la imaginación humana. La Biblia dice: y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 3 de Apocalipsis 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Jesucristo viene pronto. Jesucristo nos ha comisionado a llevar el evangelio por todas las naciones. La Biblia nos enseña que solamente hay un camino al cielo: Jesucristo. Toda persona que muera sin haber confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, y habiendo renunciado a toda la influencia que Satanás pueda tener sobre su vida, renunciando a toda doctrina católica romana, a toda influencia de sacerdotes, de papas, de rezos, de novenarios, de tradiciones, si no renuncia a todo eso para recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, esa persona o esas personas o esos grupos de personas o naciones se lamentarán por el resto de la eternidad. Quiero que inclinemos nuestros rostros y queremos hacer una invitación. Si hubiese alguna persona en nuestro medio que todavía no ha confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, este es el momento de hacerlo. Si todavía usted tiene dudas de que realmente está caminando en el camino de Cristo, esta es la noche y la oportunidad
para poder afianzar su fe en Cristo Jesús. Le ruego que inclinemos nuestro rostro un momento y vayamos a la presencia del Señor mientras tenemos esta música instrumental de fondo. Oremos. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Señor, sabemos que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Que tu palabra permanece en los cielos por toda la eternidad. Que tú eres la verdad, Señor. En esta hora, Señor, lanzamos la red para que tú hagas la obra. Y en tu nombre clamamos estas almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos al Dios de las tinieblas y a todos sus demonios y a todo su sistema de engaño que no tienen arte ni parte en la vida de la salvación de estas personas. Las reclamamos en el nombre de Jesús. En tu nombre lanzaremos la red para que tú hagas la obra. Si hubiera una persona esta noche que todavía no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, este es su momento. Levante su mano derecha como una señal de que usted confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Habrá alguna persona en esta noche? Levante su mano. Cristo te está esperando. Recuerde que Cristo es Rey. Y cuando Él nos llama tenemos que venir corriendo, porque la invitación es ahora, no mañana. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Habrá alguna persona que levanta su mano y dice: pastor, yo en esta noche quiero confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida? Si no lo hay, es mi oración que el Señor extienda su misericordia sobre cada uno de ustedes que aún no conocen a Cristo. Oremos. Padre, bendice tu palabra, séllala en nuestros corazones, porque en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.